Venga, ya tengo todas mis vueltas tejidas. Como ya te comenté en un vídeo anterior y en el vídeo donde te enseño a tejer calcetines con Magic Loop, te comenté que estoy haciendo calcetín para mi niña. Así que por eso he tejido 40 vueltas nada más. Recuerda que este primero no lo contamos, simplemente lo usamos para marcar el inicio, mejor dicho, sí, el inicio de las vueltas, donde hice el último aumento y donde comienzo a contar vueltas. Para mi niña, 40. Para una talla 38 haría 50 vueltas. Y si ya hablamos de una talla superior a 40, yo pondría para una talla 45, he puesto 60 vueltas. Creo que es ir midiendo un poquito lo que necesitamos cubrir del pie. Ahora bien, voy a comenzar con el escudete. Te invito a que vayas a ver el video tutorial de cómo tejer los calcetines en Magic Loop, ¿vale? Para que tengas un poquito de noción de lo que vamos a ir hablando en este nuevo vídeo en el que vamos a tejer con el mismo fundamento, solo que cambiando la técnica. Quiero decir, el fundamento de tejer en Magic Loop va a ser muy parecido, solo que la técnica es diferente porque vamos a estar tejiendo en redondo todo el rato. Para que te hagas una idea, desde el marcador de inicio de vuelta hasta este marcador, ¿vale? Que es el que me indica donde tengo la mitad de mis puntos, contaría como si fuera la primera aguja de la que te hablo en el tutorial del Magic Loop. ¿Vale? Y el marcador de la mitad de mis puntos al final de la vuelta sería como la aguja 2, ¿vale? Digamos que del marcador al final de la vuelta es donde voy a tejer el talón. Vale. Ahora bien, vamos a comenzar con el escudete y simplemente lo que voy a hacer hasta llegar al primer marcador es tejer punto derecho. He cortado la lanita porque venía un color que no me gustaba y tengo que añadirle nuevo hilo, pero lo único que vamos a hacer hasta llegar a este marcador es tejer punto derecho, ¿vale? Esto por aquí y le añado esto. Esto ha sido un fallo del directo, que esta lanita es muy bonita, pero de repente mete un color beige y amarillo mostaza que a mí no me gusta nada, y se lo quito para que no me desentone en los colores rositas y claritos que tiene. Venga, a lo que te digo. Simplemente, bueno, yo aquí tejo en continental porque me resulta más fácil, pero tú teje en continental, en inglés o como más cómoda te sientas, ¿vale? Venga, simplemente sigo tejiendo punto derecho, hasta que voy a llegar al marcador. Último puntito antes del marcador y ahora sí, voy a pasar mi marcador y vamos a comenzar a hacer el escudete. El escudete lo vamos a tejer aumentos, y los aumentos solo los vamos a tejer en la segunda mitad de los puntos, ¿vale? Recuerda que esto cuenta como la segunda aguja del calcetín. Entonces, si tienes algún tipo de duda, igual te puedes poner por aquí un marcadorcito o algo que te recuerde que es aquí donde tienes que hacer los aumentos, que es donde vamos a tejer posteriormente el talón. El escudete lo vamos a tejer haciendo aumentos una vuelta sí, una no. Mira, he pasado el marcador, voy a tejer el primer punto del derecho y en el segundo voy a hacer un aumento, y lo que voy a hacer es un aumento KFB, que es tejer por delante y por detrás, es decir, voy a tejer mi punto, no lo voy a cerrar, y antes de cerrarlo me voy a la agujita de detrás y aquí tejo otro punto y me va a quedar, ¿ves aquí esta montañita blanca? A ver, esta montañita blanca, esta que es la que me va a indicar que he hecho el aumento. Voy a tejer punto derecho hasta que me queden 2 puntos para terminar. Vale, me quedan 2 puntitos
para terminar la vuelta. Aquí está mi marcador y aquí tengo los dos puntos, casualidad, uno negro y el otro blanquito. Vale. Siempre voy a tejer un aumento en el segundo punto después del primer marcador y en el segundo punto 1 o 2, ¿vale? En este voy a hacer el aumento. Ahí tejo el aumento. ¿Sí? Y ahora este lo tejo derecho. Aquí se va a ver también la montañita, ¿ves? Ahí está, que me indica el aumento que he hecho. Y ahora esta vuelta, toda la vuelta, me toca tejerla solo en derecho, sin aumentos. Pero recuerda que esta primera mitad, a ver, este punto lo tengo un poquito revirado, así, esta mitad, siempre la primera mitad la vamos a tejer en punto derecho, no vamos a hacer ni aumentos ni nada, simplemente continuamos tejiendo hasta que llegamos al primer marcador. La primera mitad del calcetín no la tocamos, simplemente tejemos en punto derecho. Bien, continúo. Recuerda que ya te comenté en el tutorial de cómo tejer calcetines con Magic Loop que el escudete lo que hacemos es ir tejiendo una vuelta con aumentos, una vuelta sin, hasta que llegamos a tener el doble de puntos en un lado que en otro, ¿vale? En la primera mitad, que te estoy diciendo que no haces aumentos, tienes que tener justo la mitad de los puntos. Es decir, si yo ahora estoy tejiendo 48 puntos en total, esta primera mitad tiene 24. Yo siempre voy a tener 24 puntos en esta primera mitad, ¿vale? Siempre. En cambio, ahora como estoy haciendo el escudete, de este marcador verde hasta el final de la vuelta, voy a tener que terminar con 48 puntos, con el doble de puntos que en esta aguja, ¿vale? Si tú estás tejiendo, por ejemplo, una talla 38 y tienes 56 puntos en total, tu primera mitad tendrá que tener 28 puntos, ¿vale? Aquí tienes otros 28, que son los que completan los 56 de la vuelta, pero al terminar el escudete tendrás que tener 56 en esta segunda mitad y en esta primera tendrás que continuar con 28, porque no se tocan, solo se tejen, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta, como te he dicho, estos aumentos que hago yo dejan ahí una montañita que aquí se va a ver muy bien por el cambio de color. Mira, ¿la ves aquí? Justo esta montañita, a ver, ahí, esa montañita aquí en un lado y la otra a este, cuando está tan pegada, nos indica que en la vuelta anterior hemos hecho el aumento, por lo que en esta vuelta me tocaría tejer sin aumentos. Ahora vamos a comenzar simplemente esta vuelta. Como te he comentado, solo tejo punto derecho y ahora te voy a enseñar, ahí este puntito, te voy a enseñar cómo la montañita, para que veas la diferencia, ya no está pegadita. Mira, aquí, ¿ves? La montañita ahora tiene una espiguita justo encima. Esto nos da la pista. Si tiene espiga encima, si la montañita tiene espiga encima, me va a tocar hacer aumento. Si la montañita está pegada al cable, me toca tejer punto derecho normal, sin aumentos, ¿vale? Ese es
el truquito que uso yo para acordarme de si me toca hacer aumento o no. Venga, voy a terminar de tejer punto derecho, nueva vuelta. Como te he dicho, la primera mitad la tejo del derecho, porque en la primera mitad del calcetín no hacemos ni aumentos ni nada, simplemente vamos a tejer puntos derechos porque tenemos que llegar a la otra mitad. Hola Luna, diles si os gusta el vídeo, dadle like, compartirlo, también podéis dejar un miau, ¿verdad cariño? Punto derecho hasta que llegamos al marcador que nos indica que ya hemos tejido la primera mitad. Vamos con la segunda. Como te he dicho antes, el primer puntito lo voy a tejer del derecho y en el segundo es donde voy a hacer el aumento. Fíjate, montañita con espiga encima, me toca aumento, no hay duda. Así que voy a hacer el aumento y voy a continuar tejiendo punto derecho hasta que me queden 2 puntitos para terminar la vuelta, ¿vale? Cuando me queden 2 puntos para terminar la vuelta, paro para hacer el aumento que me falta. Dos puntitos me quedan para terminar la vuelta. Como te he dicho, en este primero que me encuentro es donde voy a hacer el aumento. Y este último lo tejo del derecho normal. Ahora, antes de nada, bueno, voy a pasar marcador y voy a tejer un punto del derecho para que no se me escape sobre todo este. Ahora que te quiero comentar una cosita. Como te comenté también en el vídeo del Magic Loop, a mí me gusta poner ya marcador para empezar a delimitar los puntos, ¿vale? Para marcar. Yo he empezado con 24 puntos. Debería tener 28 ahora mismo. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Vale. A mí me gusta marcarlo ya. Y me gusta hacerlo o bien poniendo marcadores de bombilla, pero aquí los pongo siempre del mismo color, o bien utilizo estas anillitas porque en estas agujas chiquitinas entran muy bien, ¿vale? Ahora voy a poner estos marcadores para que sea un poquito más visual y se vea. Me voy a la segunda mitad, que es donde estoy haciendo el escudete, ¿vale? Lo que viene siendo del final a esta mitad. Y te he dicho que yo he comenzado con 24 puntos, tengo 28, así que son 2 y 2 a cada lado. Me los voy a llevar aquí al cable para que sea más fácil de colocar. Esto lo puedes hacer luego, a mí me gusta hacerlo ahora porque me parece, a mí me resulta más cómodo, más fácil, pero esto como tú te apañes, ¿vale? Entonces, hasta el marcador, estos 2 puntitos que me sobran entre comillas, ¿vale? Y aquí otros 2, 1 y 2. Listo. Y ahora aquí en medio, entre los marcadores azules, me quedan los 24 puntos originales, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y del marcador azul al marcador de inicio de vuelta voy a hacer los aumentos del escudete de un lado y en el otro lado será del marcador azul al verde. Y ahí vamos a ir haciendo nuestros aumentos para el escudete. Bien, acabamos de hacer aumento, pero si no te acuerdas, miramos
a ver dónde está la montañita. Montañita pegada a la aguja. Montañita pegada a la aguja. Entonces esta vuelta la voy a tejer únicamente con puntos derechos. La primera mitad siempre con punto derecho, eso no cambia, ¿vale? Tejemos punto derecho toda la vuelta, ¿vale? Primera y segunda aguja, o primera mitad y segunda mitad. Venga, nueva vuelta. Primera mitad, tejo del derecho. Esto no cambia, va a ser en todas las vueltas siempre así, ¿vale? Punto derecho, tejo hasta llegar a la segunda mitad, hasta mi marcador verde. Ahora en esta segunda mitad me toca hacer aumento, pues el primero lo tejo y el segundo, en el segundo hago el aumento. Paso el marcador y esto, ¿vale? Entre marcador azul y marcador azul voy a tejer solo punto derecho, porque aquí tengo mis puntos originales, los 24 originales, ¿vale? Y nada, continúo tejiendo punto derecho. Llego a mi marcador. Este marcador, acuérdate que ya es para delimitar los puntitos, los aumentos que hago del escudete. Aquí justo me quedan 2 puntos antes de terminar la vuelta. En este primero que me encuentro hago el aumento, ¿sí? Y en el siguiente punto derecho. En esta nueva vuelta, punto derecho, primera mitad y segunda. Uy, que se me escapa el puntito, ahí. Punto derecho hasta terminar la vuelta, toda la vuelta. Todos los puntos tejemos con punto derecho. Venga, termino la vuelta y en esta nueva vuelta recuerda simplemente la primera mitad siempre la tejemos punto derecho hasta llegar a la segunda mitad. Vale, primera mitad terminada. Y ahora, ¿ves? Cada vez voy teniendo más puntos antes de este marcador y después del otro. Vale, primer punto lo tejo del derecho y en el segundo tejo el aumento. Y el resto de puntos simplemente punto derecho hasta que me queden 2 puntitos para terminar la vuelta. Estos 24 centrales, o 28, o 30, o los que tengas tú aquí en medio, no los tocamos, tejemos solo punto derecho. Los aumentos, si te das cuenta, los estamos haciendo en los laterales. Vale. Vale. Pasamos el marcador y aquí me quedan 3 puntitos porque, como te he dicho, cada vez vamos a ir teniendo más puntos antes
antes de este marcador y después de este, que es donde estamos haciendo los aumentos. Así que, lógicamente, en cada vuelta tendremos más puntos. Bien. Como te he dicho, tejemos hasta que nos queden 2 puntos antes de terminar. Este lo tejo del derecho. Ahora sí, me quedan 2 puntitos. En este primero hago el aumento. Y en el siguiente tejo normal. Nueva vuelta, todo punto derecho, toda la vuelta. Primera mitad y segunda, ¿vale? Toda la vuelta, todos los puntos, punto derecho, hasta llegar al final, ¿vale? Como has podido ver, estamos repitiendo todo el rato el mismo patrón. Hacemos una vuelta con aumentos, una vuelta sin aumentos. Ahora, ¿qué me tocaría? Miro donde tengo la montañita, tengo una espiguita encima de la montaña, ¿vale? Tengo espiguita encima de la montaña, así que me toca vuelta de aumentos, ¿vale? Voy a tejer tantas vueltas como necesito para completar mi escudete, es decir, yo tengo 24 puntos en la primera mitad, en la segunda tengo que terminar con 48. Estos centrales se quedan 24, entonces tengo que tener otros 24 que me complementen los 24 que tengo aquí en medio, que estos no se alteran. Terminaré con 12 puntos aquí, 24 aquí y otros 12 en este lateral, ¿vale? Si tú estuvieras tejiendo una talla 38 y has montado en un inicio 56 puntos, la primera mitad estará compuesta por los 28 primeros puntos y en esta segunda tendrás que tener 14 puntos aquí al terminar el escudete, ¿vale? 14 puntos aquí, 28 y otros 14 aquí, ¿vale? Si has montado 60 puntos, pues lo mismo. En la primera mitad tendrás 30 y una vez hayas terminado el escudete tendrás en un lateral de los aumentos 15 puntos, en el central tendrás los 30 originales y en el otro lateral tendrás otros 15 puntos de aumentos y así sucesivamente con tantos puntos como hayas montado. Recuerda que en el escudete, en la segunda mitad de los puntos o en la aguja 2, lo que vamos a hacer todo el rato son aumentos. Una vuelta sí, una no. Hasta que tengamos el doble de puntos que en un principio. Que tenía 24 puntos aquí, tengo que terminar con 48. Que tenía 30, terminaré con 60. Y así sucesivamente, ¿vale? Voy a continuar tejiendo hasta que tenga todo el escudete. Eso sí, recuerda que el escudete lo vamos a terminar no con la última vuelta de aumentos, sino en la última vuelta sin aumentos, ¿vale? Una vez tengas todos tus aumentos, imagínate que terminas con 56 puntos, lo que vamos a hacer es terminar la vuelta, ¿vale? Vamos a terminar el escudete cuando nuestra montañita tenga ya la espiguita encima. Voy a tejer todas las vueltas que necesito para terminar mi escudete y te veo para montar el talón.